Buenas noches con todos los participantes. Comenzamos en un minuto, por favor. Buenas noches con todos los participantes. Vamos a dar unas indicaciones antes de comenzar el segundo curso anual de actualización continua en pediatría. Tomar en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el internet de cada usuario. Recomendamos conectarse a una red estable Wi-Fi para que su señal sea de mejor calidad. Si se interrumpe la transmisión, por favor pulse el botón rojo de reconectar que se encuentra en la parte de arriba de sus pantallas. Si se conectó desde un computador, el chat del evento se encuentra al lado derecho. Si se conectó desde un celular o una tablet, se encuentra en la parte baja. En el mismo podrá hacer sus comentarios y preguntas al speaker. Bienvenidos al módulo de dolor musculoesquelético en pediatría. Esta noche nos acompaña el doctor Carlos Cepeda, el moderador de esta noche. El doctor Cepeda es médico especialista en pediatría, jefe de servicio de pediatría del Hospital General Dr. Enrique Garcés y miembro de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría. Bienvenido, doctor Cepeda, adelante. Muy buenas noches con todos y bienvenidos a este nuevo módulo de nuestro segundo curso de actualización continua. Para nosotros como Sociedad Ecuatoriana de Pediatría es un gusto que nos acompañen nuevamente y tenerlos junto a nosotros por una ocasión más. Nuevamente agradeciendo al Laboratorio Zaval por su colaboración siempre, y el día de hoy vamos a hablar sobre dolor musculoesquelético en pediatría. Para eso hemos invitado al doctor Francisco Vallejo. El doctor Francisco Vallejo es médico cirujano egresado de la Pontificia Universidad Católica, especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad del Bosque, Bogotá, subespecialista en traumatología infantil de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, presidente del capítulo de ortopedia infantil de la Sociedad Ecuatoriana de Ortopedia y Traumatología 2019-21, actual vocal de Pichincha el capítulo, representante de Ecuador en la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil, del Grupo de Estudio de Displasia y Desarrollo de Cadera, miembro y representante de traumatología de la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría, profesor de posgrado de pediatría de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, miembro del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano de Quito y el Hospital Los Andes y del Centro Médico Cura. Bienvenido, doctor Vallejo. Buenas noches, muchas gracias. ¿Empezamos con la presentación? Sí. Sí, adelante, doctor. Gracias. Bueno, muchas gracias por la sociedad nuevamente por esta invitación. Conmigo siempre se portan muy bien y es un placer siempre tratar de temas y esto, y espero que haya muchas preguntas para cuando termine la charla. Con mucho gusto las responderé. Doctor, por favor, ¿puede compartir su pantalla? Sí. Sí. Dele ocultar abajo en la parte baja, por favor, a la derecha. Sí, haga clic en el PowerPoint o el Keynote. Ya. Perfecto, doctor. Continúe. Bueno,
Buenas noches, empezamos. Vamos a hablar un poco sobre el dolor musculoesquelético en paciente pediátrico. Dentro de las generalidades podemos ver que el dolor musculoesquelético pediátrico corresponde a un 10 a un 20% de las emergencias de los servicios hospitalarios en Estados Unidos a nivel de pediatría. Es un porcentaje muy alto de las consultas de emergencia. Dos de cada 10 pacientes presentan algún tipo de dolor musculoesquelético. El 50% de los niños y adolescentes alrededor del mundo van a presentar por lo menos un episodio de dolor, sea cual sea su origen, traumático, no traumático, muscular, etcétera, etcétera. Pero 50% de los niños alrededor del mundo presentan por lo menos un episodio de dolor musculoesquelético durante su vida de adolescente. Es poco frecuente antes de los 3 años y alcanza un pico máximo a los 14 años y después de los 14 años también tiende un poquito a disminuir estos dolores y luego ya pasando a los 16 años ya los podemos considerar como un adulto y pues no entran dentro de esta categoría. Las artralgias son muy comunes, sobre todo a nivel de la rodilla, que corresponde al 80% de los dolores musculares, es decir, artralgia de la rodilla. Pero no olvidemos que en las articulaciones grandes como codo, muñeca, también pueden aparecer dolores y también a nivel de la parte muscular, como son el talón, la espalda, cadera, pierna, etcétera, etcétera. El 60% de las etiologías del dolor musculoesquelético es mecánico, es decir, hay algún tipo de trauma o algún tipo de lesión rotacional o alguna cosa, o un golpe directo que nos produzca este dolor, pero pues como vemos hay un 40% de que tenemos otras etiologías que ya les vamos a discutir. Y dentro del 1% del dolor musculoesquelético tenemos este dolor crónico y que muchas veces puede llegar a ser cáncer. Y generalmente, como nosotros vemos, muchas de las veces, el 99% de nuestras veces vamos a ver un niño con dolor y no vamos a pensar como nuestro primer diagnóstico cáncer, pero sí quisiera recalcar que el 1% de estos dolores representa algún tipo de cáncer, que puede ser tumores óseos o musculares, pero también enfermedades leucémicas, enfermedades de la sangre que pueden comprometer la vida de nuestros pacientes y ser la primera manifestación clínica un dolor musculoesquelético. No olvidar que hay también abuso infantil, depende de las sociedades y donde veamos, pero aproximadamente el 5% de los pacientes que llegan a emergencias de los servicios hospitalarios presentan algún tipo de abuso infantil, no necesariamente el golpe o el maltrato directo, pero muchas veces también por la ausencia o por inoperancia de los padres, también esto está categorizado dentro del abuso infantil. Y bueno, y dentro del dolor musculoesquelético, siempre pensar cuando el niño está muy retraído, cuando no conversa, cuando los padres no nos dejan hablar mucho, no se nos vaya a la cabeza que puede haber un abuso infantil y el niño no poder expresarlo, cuando las historias clínicas no coinciden unas con las otras. Bueno, sabemos que es un reto. El reto es la lesión musculoesquelética, determinarla muchas veces su origen y su causa. Cuando tenemos el paciente pediátrico, no siempre vamos a tener una adecuada historia clínica y una colaboración de este paciente. Entonces, muchas veces se nos hace difícil tener el diagnóstico. Y obviamente, si no tenemos el diagnóstico, es más difícil lograr una analgesia o una calma de los síntomas y muchas veces también la recurrencia de estos síntomas. Entonces, es un reto saber por qué le duele al niño, llegar a un diagnóstico adecuado y obviamente dar la mejor solución posible para este dolor, ¿no? Como ejemplo, podemos decir que un dolor de cabeza puede estar causado por 60 causas diferentes y muchas de esas 60 causas, el 50% se van a aliviar o más con un ibuprofeno. Y lo que estamos haciendo es calmar el síntoma, pero no estamos diagnosticando el por qué. Y esto en lesiones musculoesqueléticas también sucede. Muchas veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? No lo podemos llegar a ver, pero sí podemos aliviarlo con algunos analgésicos o algunas medidas no farmacológicas. Lo mismo quería meter aquí un poco los procedimientos quirúrgicos porque es parte de lo que nosotros hacemos en ortopedia y traumatología.
y lograr controlar el dolor postquirúrgico de un paciente pediátrico también es bastante importante, porque si no, luego va a haber una poca satisfacción del resultado operatorio independientemente de lo bien que haya ido este. Hay mucho estrés emocional, puede alargar la estancia hospitalaria y puede disminuir nuestro porcentaje de curación, solo por el hecho de tener un dolor aumentado. Entonces, de estos dos, tanto la lesión musculoesquelética como el procedimiento quirúrgico nos producen dolores que tenemos que tratar de resolverlos de la mejor manera. Aquí tenemos, para empezar, como una historia que es lo que tenemos que pensar en el caso de estos pacientes. En el paciente pediátrico tenemos que ver su historia personal, su carga biológica, qué tipo de acompañantes tenemos previos a este niño con dolor. Voy a tratar de dar muchos ejemplos para que sea lo más entendido posible lo que quiero tratar de expresarles. Y es que más o menos, por ejemplo, es importante en este caso de saber cuál es la historia previa de un niño, porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un niño con parálisis cerebral infantil que estaba perfecto hasta después de la terapia y después de la terapia presenta un dolor insoportable en la rodilla, es diferente al niño que está jugando afuera con su hermano y le quita un juguete y también le duele la rodilla porque el hermano le golpeó la rodilla. ¿Por qué digo que esto es diferente? Porque obviamente nosotros, el primer niño nos hace pensar que puede haber una fractura patológica producida en la fisioterapia, que es algo frecuente si un niño tiene parálisis cerebral espástica, versus el otro niño que tal vez el golpe no fue tanto el golpe, sino fue una situación emocional más importante de la que su hermano le quitó un juguete. Pero todo eso tenemos que investigarlo y toda esa causa, o sea, ese patrón biológico que tienen los niños es muy importante averiguarlo, y no solo con eso, sino con todas las enfermedades posibles que podamos hacer como antecedentes clínicos. Es muy importante la experiencia del paciente en relación al dolor, es decir, es muy diferente tratar a un niño de 3 años que casi no puede expresar, que no tienes ni siquiera los adjetivos para poder decir los dolores, versus un niño de 14, 13 años que ya ha tenido experiencias con lo que es el dolor, y inclusive él puede darle algún tipo de significado al dolor, es decir, puede ser, es un dolor punzante, es un dolor que me pica, es un dolor constante, es un dolor profundo, porque la experiencia de cada paciente en relación a su dolor nos ayuda a nosotros también a tratar de guiar hacia dónde va el diagnóstico. La expresión del paciente que tiene este dolor también es extremadamente importante, porque otra vez, si yo tengo un niño de 1 año y medio, 2 años que ni siquiera habla bien, probablemente no me va a poder explicar cómo es, dónde ni cómo le duele, versus un niño de 14 años que obviamente ya me va a decir, me duele aquí, el dolor es de tal característica, de tal intensidad. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien esto de la parte de la expresión del dolor, sobre todo en los niños que no son verbales todavía, leer esos pequeños detalles al examen físico que ya los vamos a ver después de un momento, para que nosotros también podamos saber o identificar la causa del dolor. Bueno, otra cosa que es muy importante en este sentido es la situación y el contexto en el que sucedió. Esto, pues obviamente es muy importante porque, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si yo tengo un niño con un dolor de tobillo que estaba haciendo la actividad física que más le gusta, cualquiera que ésta sea, y el niño tuvo que interrumpir la actividad física por dolor, esto es una situación, un contexto que me llama mucho la atención, porque me puede estar indicando gravedad. Es decir, si un niño interrumpe su actividad física y está haciendo algo que realmente le gusta, es porque probablemente le duela mucho. Como versus otra vez, el niño que tal vez estaba peleando con un amiguito y no pasó mayor cosa, y se queja del mismo dolor, pero sabemos que la situación y el contexto es muy diferente, y tenemos que evaluar todo el contexto, tanto social como psicológico del niño, para nosotros también ponerle un grado de dolor y grado de intensidad. Pero en esta parte de pediatría, y ustedes lo deben ver en muchas enfermedades, no solo es el niño con dolor el que nos viene a la emergencia, sino también viene con un cuidador, y este cuidador es otra persona completamente diferente, que probablemente es la que nos está contando la historia o expresando la necesidad del niño, porque el niño muchas veces no hablan, y obviamente tenemos que evaluar también a este cuidador.
Entonces, en un ejemplo muy claro aquí, podemos decir que, por ejemplo, si es la madre del niño la que nos cuenta el evento, puede estar muy cercano a la verdad de lo que pasó o inclusive un poco exagerado. Es decir, ¿quién de nosotros no ha tenido una mamá nuestra que exagere cosas sobre nosotros, sean buenas o malas? Las mamás siempre tienden a exagerar un poco las situaciones versus una empleada doméstica, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque la empleada doméstica que estaba a cargo del niño, probablemente lo que quiere hacer es disminuir el efecto del evento, es decir, disminuir la complejidad del evento porque ella estaba a cargo. Entonces lo que quiere hacer es ocultar probablemente información que sea muy, muy, muy importante. Entonces, para una madre caerse de una altura de 2 metros puede decirnos se cayó de 2 metros versus un cuidador como una empleada doméstica o una niñera que estaba a cargo del niño que va a decir no, se cayó de 20 centímetros y no ser exactamente el dato que nosotros tengamos que tener, es decir, nos pueden mentir sobre esos datos. Entonces es muy importante valorar también al cuidador, quién es el cuidador, quién nos está contando la historia, quién fue el testigo, el que vio, para tratar de envolver en un contexto general todo esto. Dentro de la parte del cuidador también es muy importante qué tipo de persona es decir, es una cuidadora, es una abuela, es un tío, es un primo y esto, porque esto también es muy importante en el sentido de que, vamos a poner un ejemplo, un niño se golpea una mano y la abuela le mete la mano en agua de matico o en agua de manzanilla. Llega 4 horas después de la emergencia con el mismo dolor. Y la abuela dice, le puse en agua de manzanilla y no le ha pasado el dolor. Entonces, pues, perdón por todo, pero vamos a decir, obviamente no le ha pasado porque este no es un mecanismo que nos va a ayudar a controlar el dolor. Versus una enfermera, un papá médico, una tía enfermera, lo que sea, que un niño tiene un dolor y le da un ibuprofeno. ¿Y qué pasa si este niño llega a la emergencia después de recibir el ibuprofeno y el dolor ha ido incrementando? Es otro llamado de atención para nosotros. Es decir, yo pienso en este niño que le pusieron agua y no le quita el dolor, pues obvio, porque no tiene ningún analgésico, versus el niño que le dieron un analgésico y a pesar de eso está con un dolor incrementado o persiste con el mismo dolor desde el principio. Eso a mí me llama mucho más la atención y puedo yo pensar en que son cosas mucho más graves lo que les está pasando. Dentro del sistema musculoesquelético tenemos tipos de dolor y dentro de este dolor tenemos el dolor óseo, muscular y neuropático. El dolor óseo se lo transmite como un dolor profundo que es constante en el tiempo, que es permanente y que puede variar mucho de intensidad, porque como les digo, el dolor óseo puede ser producido por una fractura y este ser un dolor muy agudo, muy intenso, o también puede ser un dolor por osteomelitis, que en caso de que se esté formando un absceso, en caso de que la bacteria sea una bacteria de baja virulencia, va a ser un dolor más crónico, más lento, no tan grave, no tan agudo, pero sí persistente. Pero el dolor del hueso es considerado como un dolor profundo y consistente. Igual el dolor quirúrgico, ¿no? El dolor después de una intervención quirúrgica va a ser parecido al de una fractura. El dolor muscular también es de un inicio profundo, pero luego se pasa a ser un dolor intermitente, es decir, no es un dolor que es constante. Generalmente está producido por tensión o espasmos y es el dolor que produce dolores tipo punzada o tipo calambres o que se exacerba con los movimientos, pero que entra en reposo y generalmente con el reposo alivia. Entonces, este es un tipo de dolor que si uno se mantiene en reposo sin mover la articulación, sin mover la extremidad o sin mover la columna, va a producir un tipo de alivio. Versus el dolor neuropático, que el dolor neuropático generalmente también es un dolor en la columna, es tipo corriente, tipo hormigueo. Eso es muy común que nos describan los niños como que les pican las hormigas dentro de la piel. Generalmente tiene irradiación, es decir, nace de un punto y tiene irradiación, sobre todo si es en las extremidades o si es de la columna hacia las extremidades inferiores. Entonces, estos son los 3 tipos de dolor, pero más o menos con el tipo de dolor que nosotros tengamos en los niños podemos identificar un poquito si esto es un dolor óseo, muscular o neuropático. O por último, también un dolor que no esté producido dentro de las extremidades. Como todos, tenemos 3 cosas importantísimas dentro del diagnóstico con el paciente que tenemos del niño con dolor. Como les decía, no solo queremos llegar al diagnóstico, sino también a aliviar este dolor y para eso tenemos que cumplir los 3 pilares fundamentales.
Dentro de estos 3 pilares fundamentales está la anamnesis, el examen físico y los exámenes de laboratorio. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Sí se me escucha bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Okay. Sí. Entonces, les decía que el primer paso que tenemos nosotros es la anamnesis. Hay que escuchar lo que el paciente nos está diciendo, y en pediatría puede ser un poco difícil esto porque pues obviamente hay niños que todavía son no verbales. Entonces, dentro de la anamnesis, ¿qué es importante para mí de tomar en cuenta? Primero, el tipo de dolor. ¿Cómo es el dolor? Si es un dolor agudo, que es un dolor que apareció hace pocos momentos, hace pocas horas, y es un dolor muy fuerte. ¿Es un dolor crónico o recurrente? Esto quiere decir que es un dolor que ya ha tenido el paciente antes, pero lo vuelve a experimentar nuevamente al cabo de las últimas horas, o un dolor progresivo. Y el dolor progresivo también puede tener mucho tiempo de evolución, es decir, es un dolor que viene ya acarreándose por 2, 3 semanas, pero con el tiempo se ha ido incrementando hasta que llegó a ser un dolor insoportable. Importantísimo también preguntar la localización del dolor, si es un dolor localizado, si este dolor es regional. Lo localizado quiere decir que es en un punto muy específico del cuerpo. Si es un dolor regional, y esto implica que el dolor regional está sobre toda en la columna, en toda una pierna, en todo un brazo, eso es lo que llamamos el dolor regional. O es un dolor difuso multifocal. El dolor difuso multifocal es el dolor que tengo en la pierna, pero al mismo tiempo en la rodilla, en el codo, en la otra pierna, en la espalda y toda la cosa. Entonces es muy importante preguntar dónde está el dolor. Es muy importante preguntar cómo se aparece este dolor. Si es un dolor que empeora con la actividad, que es un dolor episódico o nocturno, también es muy importante, o es un dolor que se empeora con el reposo. El dolor que empeora con el reposo es un llamado de atención muy importante, porque puede ser una alteración muy grave o una enfermedad generalmente complicada, crónica, porque el dolor que se presenta en reposo es de entre sí características malas. Obviamente, dentro de la historia clínica tenemos que preguntar si es que hay algún antecedente de accidente o una competitividad deportiva, o si el niño estuvo haciendo algún tipo de actividad muy fuerte. Si es que el niño tiene problemas preexistentes, si es que toma medicación previa, etcétera, etcétera, cosas que son parte normal de la anamnesis. Dentro de esto que nosotros estamos haciendo la anamnesis, nosotros podemos pensar y clasificar al paciente por edades. Entonces podemos poner una edad preescolar a un niño, una edad escolar y un adolescente. ¿Por qué nos sirve esto? Porque muchos niños van a tener una diferencia en el tipo de dolor que tienen. Es decir, la patología puede ser diferente a las 3 edades. Y si yo tengo un niño de 3 años versus un niño de 7 años versus un adolescente de 14 años, obviamente los diagnósticos pueden ser diferentes. Por ejemplo, en el preescolar podemos tener en la cadera un proceso infeccioso como una artritis séptica, una sinovitis transitoria, enfermedades que produzcan fiebre, por ejemplo, y eso traduce a artralgias, porque la fiebre produce artralgias. Y muy raramente tenemos enfermedades malignas como tumores óseos malignos, tumores musculares malignos. En cambio, en la edad escolar va cambiando un poquito esta patología, y si yo tengo este mismo niño con dolor de cadera, pero es una edad escolar, yo puedo pensar que es una artritis reactiva, puedo pensar que es una enfermedad de Pertes, puedo pensar que es una artritis juvenil ya en este caso, o también puedo pensar que son ya un aumento en la incidencia de las enfermedades malignas. Este mismo niño, pero adolescente con dolor de cadera, pienso primero que puede ser un trauma o por lesión excesiva por uso del deporte, puede ser un deslizamiento epifisiario, también ya más por incidencia de las enfermedades artríticas reumatoideas o enfermedades osteomusculares, como la osteocondritis disecante. Y también aquí ya obviamente empiezan a aparecer los tumores óseos malignos. Entonces miren que un solo síntoma, que es dolor de cadera, en
edad escolar, preescolar, en la edad escolar y en la edad adolescente, solo por el hecho de tener una edad diferente, yo voy a pensar cosas diferentes y etiologías diferentes, simplemente por un hecho estadístico, ¿no? Es decir, por la prevalencia de las enfermedades dependiendo de la edad. Pero una cosa muy importante de todo es que desde la edad preescolar hasta el adolescente existen los que se llaman dolor de crecimiento. Y esto es una cosa que yo quisiera sacar la parte y hablar un poquito de esto, porque ustedes van a ver que niños desde los 2 años hasta los 14 años podemos tener este dolor de crecimiento. ¿Y qué es el dolor de crecimiento? Y lo primero que tengo que decir antes de las características es que el dolor de crecimiento es un dolor de exclusión. Uno no puede decirle a un paciente que es un dolor de crecimiento de entrada, sino después de que ha descartado y ha hecho la anamnesis y examen físico y también exámenes de diagnóstico que me comprueben que el niño no tiene ningún otro tipo de dolor. Ahí es cuando entramos con nosotros con estos típicos dolores de crecimiento. ¿Dónde son estos dolores de crecimiento? La gran mayoría de estos, bueno, ya los vamos a ver dónde son, pero lo que recalcamos es que generalmente nunca son después en la mañana al despertar. Es decir, si el niño se despierta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana, y en ese momento produce dolor, eso generalmente no es un dolor de crecimiento, eso es un llamado mucho de atención, porque el dolor de crecimiento generalmente se presenta al final de la tarde o iniciando la noche. Inclusive hay niños que se despiertan en la noche, en la madrugada con dolor, se acostaron bien, pero se levantan con dolor. Eso no excluye que sea un dolor de crecimiento. Pero si el niño ya pasó todo su periodo de descanso y en la mañana, tipo 6, 7, 8 de la mañana, a la hora que se despierta el niño presenta dolor, ese sí es muy característico de que es algo diferente a un dolor de crecimiento. Otra cosa que es importante es que esto no produce cojera, es decir, un niño que cojea no tiene dolor de crecimiento, hay que investigar otro tipo de patrones, es decir, nunca el dolor de crecimiento me va a producir cojera. Sí puede disminuir la actividad física cuando se presentan los síntomas, es decir, por ejemplo, si yo tengo un dolor en la tarde y me produce un dolor de crecimiento en la tarde, puede ser que este dolor me afecte en mis actividades diarias. Por ejemplo, si entrena un niño alguna actividad deportiva en la tarde o en la noche, sí se va a ver disminuido su actividad por este problema. Bueno, la gran mayoría de veces el dolor es simétrico, es decir, es exactamente igual en una extremidad que la otra. No es que una extremidad duele más. No se limita a las articulaciones. El dolor de crecimiento puede ser en los muslos o en las piernas, por ejemplo. No es que están en el tobillo y la rodilla exclusivamente, sino también puede doler a nivel del muslo y de las piernas, sobre todo, que es muy importante porque los niños van a referir dolores alrededor de las rodillas. Y las localizaciones más frecuentes, como les digo, son muslos, piernas y la fosa poplitea. Es clásico de los dolores de crecimiento alrededor de estas zonas. El examen físico del dolor de crecimiento es normal, es decir, no tenemos ningún tipo de cosas raras en el sistema musculoesquelético, como pie plano, como genuvalgo, como discrepancia de longitud. Lo único que está relacionado un poco con el dolor de crecimiento es la hipermovilidad, es decir, la hipermovilidad articular, que produce un poco de inestabilidad, es decir, los niños que son muy laxos tienden a tener mayores dolores de crecimiento que el resto. Pero el resto del examen físico, como les digo, cadera, rodillas, pies, músculos, etcétera, fuerza, son absolutamente normales. No hay cambios a nivel sistémico y no altera los hitos del desarrollo y movimiento. Es decir, no podemos decir que un dolor de crecimiento puede afectar los hitos del desarrollo porque estamos ante alguna cosa diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un niño para los 4 años no salta en un pie o para los 4 o 5 años no salta en un pie, y tiene dolores de crecimiento, no le podemos achacar al dolor de crecimiento que esté atrasado en los hitos del desarrollo. Más bien, si es que hay algún tipo de problema en los hitos del desarrollo, estamos pensando en alguna enfermedad muscular o en alguna enfermedad inflamatoria que no nos está permitiendo el desarrollo adecuado de la musculatura y que por ende no estamos desarrollándonos bien en la parte de motor grueso o motor fino, y el dolor de crecimiento no tiene ninguna cabida en este tipo de síntomas. Bueno, y como les decía, la edad puede estar entre 13 y 12 años, inclusive hay artículos que van desde los 12 a los 14 años. Es una edad muy amplia, entonces siempre en estas edades sí vale la pena esto de el dolor de crecimiento. Es un dolor intermitente, no es un dolor continuo, es un dolor ocasional, es decir, generalmente no es todos los días. Yo he visto casos de pacientes que vienen con dolor todos los días,
pero esa no es generalmente la forma de presentación. La forma de presentación es 1 o 2 veces por semana, que les duele mucho, sobre todo cuando han hecho mucho ejercicio, sobre todo cuando han hecho actividades físicas extremas y también mucha relación con el frío. Y eso también es importante porque ustedes van a ver que les dicen, mi hijo tiene dolores de frío y está relacionado al dolor de crecimiento. ¿Por qué? Porque se piensa que el dolor de crecimiento está producido por un crecimiento milimétrico del hueso de sentido caudal, es decir, desde las extremidades hacia afuera, y en cambio el músculo generalmente tiene una compresión cefálica, es decir, al revés, tiene a contraerse. Entonces, si un hueso está creciendo para un lado y el músculo está jalando para el otro, esta tensión que se genera, así sea milimétrica, es lo que parece ser que produce el dolor. Y el músculo se contrae generalmente en reposo o también con el frío. Entonces, cuando hay frío puede haber un aumento del dolor de estos síntomas y muchas veces está relacionado el dolor de crecimiento con dolor de frío. Dentro de pasando un poquito esta parte del dolor de crecimiento, entramos a evaluar el niño y el dolor. Hay unas escalas que nosotros podemos hacer por ejemplo, si el niño es un neonato o es un niño que todavía tiene una respuesta no verbal, y podemos clasificarlos y darles un puntaje. No necesariamente tenemos que aprendernos los valores y los puntajes de memoria, pero sí cada puntaje nos puede decir algo. Por ejemplo, la expresión facial. Si es una expresión facial relajada, tranquila, o si es una expresión facial que está angustiada, que se emite esto, podemos darle un puntaje. Si el niño llora, si es un ¿cómo se llama? Un murmullo, como una cosa muy, muy pequeñita, no le damos tanta importancia, pero si es un llanto vigoroso, sí es importante. Si la respiración está relajado versus un patrón de respiración muy alterado. También la posición de los brazos y las piernas, mientras esté más relajado, menos probable sea la intensidad del dolor. En cambio, si es que es un niño que se mantiene en flexión o en extensión, tanto brazos o piernas, eso es un síntoma que está doliéndole mucho. Y obviamente si es que la alerta que tiene el niño, si es un niño que está tranquilo, que está calmado, que se puede dormir, probablemente el dolor no sea muy intenso versus un niño que tenga mucha inconformidad o que esté inquieto por el dolor. Eso también pues nos puede dar una escala de la evaluación del dolor. Tomar en cuenta que en los niños el dolor, la ansiedad, el dolor produce ansiedad y pues obviamente nos va a dar todas estas evoluciones. También podemos tener otras escalas del dolor como la de Wong-Baker, que es de las caras, que las conocemos muy bien, de 0 no dolor y 10 del llanto, que es mucho dolor, con las escalas intermedias que nosotros sabemos para darle una escala de nosotros a este dolor. Bueno, es importantísimo también en las características del dolor ver si es que es un dolor de inicio gradual o súbito, si es que va poco a poco, apareció de golpe, si es localizado difuso, como dijimos antes, la intensidad que nosotros, si es que el niño nos puede decir del 1 al 10 cuánto le duele, o si no, nosotros mismos poner el valor de la intensidad, como les digo, con esta tabla que vimos hace estas diapositivas. Si tiene desencadenantes y si es cómo va su evolución en el tiempo. Ustedes van a ver, sobre todo en la consulta externa, es muy diferente el niño que llega a emergencias con un dolor al niño que está en la consulta externa, porque muchas veces el niño de la consulta externa, la mamá está muy angustiada porque dice, ayer lloró toda la noche, pasó toda la noche con dolor, no nos dejó dormir, tuvimos que hacerle esto y el niño no le quitó el dolor. Versus el niño que luego se autolimita el dolor, que el niño que ya no tiene dolor, no le hicieron nada, no le dieron nada y el dolor se autolimitó. Entonces es muy importante ver si es que es un dolor persistente o recurrente, si es autolimitado o progresivo. Obviamente los factores asociados son traumas, trastornos de la marcha, infecciones y tumores. Son factores asociados que nos pueden dar ciertos dolores a nivel de las extremidades inferiores, causar cojera, limitación funcional, alteraciones como dijimos, de la marcha y este tipo de cosas. Entonces, cuando tenemos algún tipo de estas cosas, obviamente no vamos a decir que es un dolor de crecimiento.
Otros factores asociados al dolor que nosotros tenemos que preguntar son sobrepeso, desnutrición, osteoporosis por alguna alteración de mala nutrición o algún problema endocrinológico, infecciones virales recientes y muchas enfermedades sistémicas, tanto hematológicas, autoinmunes, inflamatorias y metabólicas, que pueden dar y presentar dolor en las extremidades inferiores. Entonces, después de haber preguntado todo esto, pues nosotros vamos al examen físico. Y el paciente, pues el examen físico del paciente va a ser lo que nos ayude también a guiar para hacer nuestro diagnóstico. Y deben ustedes haber escuchado más que yo el PGALS. El PGALS es la abreviación del examen físico pediátrico de GAIT, que es la marcha, ARMS, que es la A, LEGS, que es la L, y Spine, que es la S. El PGALS quiere evaluar tanto la marcha, las extremidades superiores e inferiores y la espina dorsal, o sea, la columna de los niños para ver si es que hay un dolor así. Aquí. Entonces, bueno, esto es un poco un cuadro que es medio difícil de entenderlo, pero nosotros como en el examen físico tenemos que obviamente valorar el trauma, signos de fractura o luxación, valorar la movilidad de las extremidades, valorar la sensibilidad y la parte neurovascular. Tenemos que valorar en la parte muscular la fuerza, cómo está la movilidad de ese músculo, porque la alteración muscular, la alteración de la movilidad se puede alterar no solo porque la articulación está comprometida, sino porque los músculos alrededor de la articulación puedan producir problemas. Si hay simetría tanto en el tamaño como en la fuerza de las extremidades inferiores. La piel es muy importante, pues porque tenemos patrones de enfermedades inflamatorias o autoinmunes que se van a reflejar en la piel. Y obviamente los signos de alarma, para mí, estos son los más graves cuando está un estado generalizado o sistémico afectado. Entonces vamos a hacer preguntas, vamos a valorar si es que el niño tiene alteración para la movilidad de un músculo, de la columna, de alguna articulación. Preguntas fáciles para los niños es ver si es un niño que ya es grande y se puede vestir, si tiene problemas para vestirse, si tiene problemas para caminar o para subir y bajar gradas, también lo podemos valorar. Entonces, esto es un poco la parte un poco aburrida de la presentación, le digo así, porque son cosas que el PGALS es una herramienta muy útil, sobre todo si yo no tengo un diagnóstico claro. Me ayuda a valorar en forma el examen físico general del niño, pero tiene que ser muy metódico. Entonces, muchas veces nos podemos olvidar alguna parte de la evaluación, pero si nosotros cumplimos este tipo de examinación, pues probablemente no se nos pasen cosas por alto. Y la primera es observar al niño de pie. Y tenemos que valorarlo de frente, de espaldas y de costado. Obviamente sabrán que siempre tienen que estar acompañados de un padre. Y en esto de observar al niño de pie, vamos a ver si es que es posible, porque uno puede ser un niño que todavía no se logre la bipedestación, o dos, es un niño que tiene un dolor en la extremidad inferior que no le permite pararse. Pero si es que es posible, debemos observar al niño de pie para ver lesiones cutáneas, deformidades, diferencias de longitud, deformidades en varo o en valgo de las piernas, escoliosis, atrofias musculares y pie plano. También tenemos que observar al niño caminando y lo hacemos haciéndolo caminar primero normalmente, luego haciéndolo caminar sobre sus talones y luego haciéndolo caminar sobre sus puntillas. Nosotros también podemos pedirle al niño que ponga sus brazos y las manos al frente de uno, es decir, como saludando al frente de uno, como para hacer un high five, un choque de manos, hacer que él voltee sus manos y cierre herméticamente sus manos, y esto nos va a permitir valoración de la flexión de los hombros, de los codos, de las muñecas y de las pequeñas articulaciones de los dedos. El movimiento de cierre y voltear sus manos nos va a ayudar a evaluar la supinación y la flexión de ciertas articulaciones de la muñeca. Poner el dedo índice en sus pulgares es una cosa muy importante porque los niños lo deberían hacer desde muy chiquitos y eso nos implica que tiene una coordinación motora adecuada. La capacidad de pellizco también nos indica que la parte neurológica está bastante bien. También otra forma de valorar la coordinación motora es haciéndole que toque con su pulgar la punta de todos los dedos.
Poner las palmas juntas, esto ayuda a valorar la flexión del codo, flexión de muñeca y de las extensiones articulares de las manos. Juntar el dorso de las manos también, levantar los brazos y mirar hacia el techo nos ayuda también, en cambio, a ver ya un poco la abducción de los hombros y la columna cervical, porque pues obviamente tiene que poner su cabeza para arriba. Intenta poner las manos detrás del cuello, también nos ayuda mucho a ver la abducción y la rotación externa de los hombros y la flexión de los codos. Poner la oreja sobre su hombro nos ayuda a valorar la rotación lateral de la columna cervical. Abrir la boca y meter 3 dedos dentro de la articulación de otomandibular. Luego podemos pasar a las extremidades inferiores y pedirle que palpe las rodillas y presionar la rótula. Este es un signo muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que valorar la rótula porque si es que la rótula se hunde y se tiene lo que se llama el signo del iceberg, quiere decir que hay un derrame articular y puede haber líquido dentro de esa rodilla. La flexión y extensión de las caderas y la rodilla es extremadamente importante para valorar la movilidad de estas articulaciones, ver si es que hay algún dolor cuando nosotros hacemos flexión de cadera y rotaciones de cadera. Y doblar la columna sin doblar las rodillas, que nos puede indicar problemas en la columna o investigación de escoliosis. Luego de haber hecho el examen físico enfocado en lo que es el dolor muscular y la anamnesis, obviamente nosotros vamos a complementar nuestras sospechas con diagnósticos de laboratorio y también con diagnósticos de rayos X. Entonces, generalmente los exámenes de laboratorio que nosotros pedimos, los básicos son biometría hemática, velocidad de sedimentación y PCR. Obviamente ácido úrico, creatinina, y estos para un análisis general. Cuando nosotros buscamos artritis reumatoidea o enfermedades reumáticas, vamos a pedir ANA, factor reumatoideo y HLA-B27, con la idea de buscar estas enfermedades en niños ya un poquito más grandes, porque obviamente es bien difícil encontrarlos en niños pequeños, pero pues puede pasar. Y no debe estar alejado de... Si nosotros tenemos una alteración clínica, un criterio clínico, pedir estos resultados de exámenes que son muy importantes. Para ver enfermedades de la sangre también tenemos que pedir perfiles de hierro y si nosotros sospechamos en algún tipo de problema tumoral, pedir marcadores tumorales. Entonces, no soy experto, pero vuelvo y repito, uno con pedir exámenes de ANA, factor reumatoideo, anti-DNA y HLA-27, estamos tratando de determinar si un paciente tiene lupus, artritis inflamatoria juvenil o también espondiloartropatías. Y pues obviamente hacer la referencia y la interconsulta respectiva. También obviamente tenemos el diagnóstico de imágenes. Esto va a ser muy importante para nosotros porque nos ayuda a valorar ya internamente tanto los huesos, que son una parte fundamental del dolor musculoesquelético, y para esto tenemos radiografías, y la radiografía básica es algo que nos va a ayudar muchísimo para determinar muchas enfermedades. La radiografía tiene que tomarse bilateral en muchas veces, es decir, hacer una radiografía comparativa para tratar de ver o diferenciar una extremidad de la otra, porque la anatomía, los núcleos de crecimiento y las fisis de crecimiento pueden ser diferentes por edades, entonces nos ayuda mucho a hacer una radiografía bilateral para ver si es que un signo radiológico es normal o no. Siempre tiene que incluir las dos articulaciones contiguas, es decir, por ejemplo, si yo tengo un dolor de pierna, que las radiografías incluyan la rodilla y el tobillo. Siempre tratar de incluir las dos articulaciones proximales para hacer un seguimiento del dolor. Si nosotros en la radiografía obviamente podemos ver fracturas, podemos ver tumores, podemos ver deslizamiento epifisario, PERTES, alteraciones del metabolismo óseo, etcétera, etcétera, ya con eso muchas veces nos lleva al diagnóstico, pero hay veces que tenemos que ir un poquito más profundo o tener una mejor claridad de las articulaciones y de los huesos, y ahí podemos pedir la tomografía axial computarizada. El ultrasonido también es una herramienta muy importante y sobre todo también en urgencias. Nos ayuda a valorar mucho las partes blandas, sobre todo traumas a nivel muscular y de articular, porque pues obviamente puede ver si es que tenemos aumento de líquido articular y también las características del líquido, y nos puede dar una guía terapéutica muy importante.
El ecocardiograma lo encontré ahí como monitorización de síntomas de artritis reumatoidea, y también, por ejemplo, si estamos sospechando infecciones de extremidades inferiores como osteomielitis o artritis séptica, pensar que muchas veces estas pueden venir acompañadas de endocarditis y es importante hacer un ecocardiograma. La medicina nuclear cada vez menos utilizada, pero pues también importante. Y una cosa que es muy importante para nosotros los traumatólogos, que nos ayuda a diferenciar muchísimo el tipo de tumor, si es una infección, si es una artritis séptica, si es que hay una fractura oculta, etcétera, etcétera, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética muchas veces es el gold estándar para diagnosticar muchas cosas, que sobre todo nosotros tenemos que pedirla cuando sospechemos, y nos ayuda a diferenciar, dar un diagnóstico diferencial. Lastimosamente, la resonancia magnética en niños pequeños va a necesitar algún tipo de anestesia, que eso es bastante difícil. Entonces, pues toca pensar muy bien en el costo-beneficio, porque como les digo, si uno tiene que dormir al paciente muchas veces o no tiene los recursos para hacer una resonancia magnética, o no está en un sitio donde hay un anestesiólogo para ver el tema, pues a veces se puede hacer un poco difícil obtener estudios por resonancia magnética. Bueno, quiero hablar muy poco sobre las opciones de tratamiento, es decir, si ya nosotros hacemos un diagnóstico, vamos a ir a la parte farmacológica y no farmacológica. Las intervenciones no farmacológicas obviamente implica la explicación cuidadosa de los procedimientos. ¿Y qué quiero decir con esto? Que generalmente si nosotros tenemos un dolor de crecimiento que se autolimita, que es rápido, que no le duele mucho al niño y que se presenta cada 1 o 2 meses, probablemente solo el hecho de explicarle a los familiares qué es lo que les está pasando es suficiente como para no tener que dar ninguna medicación ni nada. Entonces esta es la explicación cuidadosa de los procedimientos. Darle al niño, muchas veces los niños, este dolor, como dijimos anteriormente, les genera angustia. Este dolor, esta angustia se les ve reflejados en sus actividades diarias y en su estado de ánimo. Y para mí es importante en esto de la intervención no farmacológica darle al niño la sensación de control y tranquilidad. Es decir, decirle que él no tiene nada grave, que es solucionable, y explicarle también muchas veces al niño para que él se sienta más tranquilo. Obviamente tenemos terapias tópicas con hielo, por ejemplo, para cualquier contusión, esguince, trauma, inclusive para un postoperatorio podemos usar hielo para desinflamar. La terapia con calor es muy importante en los espasmos musculares. En los niños generalmente no podemos usar medicamentos como relajantes musculares hasta antes de los 12 años, por ende nuestro único relajante muscular local es el calor, y eso es muy importante saberlo. La estimulación eléctrica está en duda, todavía falta mucha investigación en la estimulación eléctrica transcutánea, pero se ha visto que es un excelente coadyuvante para el dolor, y pues también en otras culturas desde niños se utiliza la acupuntura. Las intervenciones farmacológicas en los niños depende mucho y varía mucho de cada país. Generalmente nosotros usamos opioides, pero en la parte postoperatoria, o cuando es un dolor muy severo, cuando el paciente está en cuidados intensivos, nosotros utilizamos opioides. En Estados Unidos usan muchísimo la oxicodona, y eso es un medicamento opioide, pero que pues es de mucho más comercialización. Generalmente nosotros aquí utilizamos los AINES como el ibuprofeno y el ketorolaco, que son nuestras primeras líneas de entrada, también el metamizol, y obviamente el acetaminofén como el más leve de todos estos, pues porque es el que menos efectos adversos nos puede producir. En caso de espasmos musculares muy severos, como dijimos, no podemos darle relajantes musculares a los niños, tenemos que darle una benzodiazepina, y en este caso podemos darles diazepame en caso que tengamos contracturas musculares muy intensas. A partir de los 12 años, en los niños con un dolor neuropático podemos incluir la gabapentina. Eso es nos ayuda a disminuir la activación neuronal, entonces para dolores tipos neuropáticos es muy buena.
Y también tenemos los bloqueos periféricos con pacientes con varios días de dolor, sobre todo en el dolor postoperatorio, que es muy fuerte o muy intenso. En los niños también podemos hacer bloqueos periféricos o también la anestesia raquídea para disminuir problemas de cadera, muslos, piernas y toda la cosa. También es un coadyuvante muy importante. Generalmente en los casos muy severos la morfina intravenosa también puede tener nuestro coadyuvante para el dolor agudo y sobre todo se usa en niños mayores de 6 años. Como decía, los catéteres epidurales y caudales y lumbares son muy utilizados en los niños, igual que los bloqueos. Entonces, bueno, aquí está una tabla que nosotros podemos diferenciar el dolor entre el dolor de hueso, dolor de músculos, dolores de nervio y los diferentes mecanismos que podemos usar. Como les decía, el ibuprofeno es un analgésico muy utilizado para el dolor de huesos como para el dolor muscular, para los espasmos musculares diazepam y para los dolores de nervio gabapentina o los bloqueos, ¿ok? Bueno, esto si quieren como las charlas quedan grabadas, para mí es importante que si quieren pueden ver esta tabla. Los analgésicos más usados en pediatría, como les decía, son el ibuprofeno y el acetaminofén. Nosotros aquí en nuestro país no usamos tanto la hidrocodona como la oxicodona, pero también son medicamentos también muy utilizados en caso de que nos necesitemos. Bueno, y como les decía, el manejo multimodal, muchas veces necesitamos asociar gabapentina con acetaminofén, necesitamos dar algo más fuerte como ketorolaco. Para los pacientes intraoperatorios, sobre todo utilizar analgesia intravenosa. Como conclusión, el dolor de las extremidades de los niños y el dolor musculoesquelético tiene un amplio espectro de diagnósticos diferenciales. Es muy, muy grande la cantidad de órganos y cosas que nos pueden estar doliendo y muchas veces no podemos llegar al diagnóstico, y lo cual lo transforma un desafío para los médicos traumatólogos o para los médicos pediatras también, obviamente, dar un diagnóstico certero y poder, a través del diagnóstico certero, poder aliviar los síntomas. Pero si nosotros lo logramos, vamos a ayudar en la calidad de vida de los niños y de los adolescentes. La evaluación inicial, de acuerdo con un enfoque integral, sistemático y gradual. Hacer una historia clínica completa y un examen físico son esenciales. La necesidad de medios diagnósticos complementarios como la biometría hemática o exámenes de imagen es muy importante, pero no es de todos, es decir, tiene que evaluarse por cada caso y orientarse según una sospecha determinada por una clínica de una determinada patología. Es decir, no pidamos cosas, no porque le duele la uña voy a pedir resonancia magnética a todo paciente mío que le duele la uña, sino que ir pidiendo según la historia clínica y las necesidades que tengamos de cada paciente. Los signos de alarma deben motivar a la derivación de una consulta externa de reumatología pediátrica o incluso en urgencias de pensar sobre sospechas de maltrato infantil, sospechas de abuso, sospechas de fractura, etcétera, etcétera. Y evitar el retraso del tratamiento porque las secuelas a largo plazo y los procedimientos de diagnóstico pueden ser a veces redundantes. ¿Qué quiero decir también con esto? Es que acordémonos que si nosotros nos demoramos en hacer un diagnóstico, en el caso, por ejemplo, de una leucemia, y fue uno de los casos que se presentó hace mucho tiempo en el Hospital Metropolitano, un niño de 6 años con un dolor de extremidades inferiores que pasó por miles de traumatólogos, y no por miles, pero por bastantes, digamos así, y después de un tiempo se le hizo un examen de sangre y fue una leucemia. Tomemos en cuenta que siempre, no es que les incito a pensar lo peor, pero en cada caso pensar que este niño podría tener algo más y algo más grave, que si nosotros como médicos le podemos dar ese primera guía o ese primer paso hacia el diagnóstico, le vamos a ayudar muchísimo y no vamos a retrasar sus procesos de diagnóstico ni de tratamiento. Eso sería por el momento lo que tendría que decirles. Muchas gracias a todos por su atención y obviamente estoy dispuesto a las preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Vallejo. Este es un tema muy interesante y un motivo de consulta que para nosotros en la atención pediátrica es de todos los días, es cotidiano. Y sí, muchas veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo responder.
a veces pues hay algunas inquietudes que salen, hasta qué punto es patológico, hasta qué punto es normal lo que estamos viendo, cómo esto se puede resolver farmacológica, no farmacológicamente, cuándo pensar y tener factores de riesgo y en especial cuándo hacer la derivación en esos motivos de consulta y en esos escenarios clínicos asociados a dolores articulares. Y en ese sentido tenemos algunas preguntas, hay bastantes preguntas bastante interesantes y quisiéramos, doctor Vallejo, que nos ayude resolviéndolas y solventándolas. Por ejemplo, tenemos una pregunta que dice: excelente tema y de suma importancia, felicitaciones para los organizadores. Según las edades expuestas, ¿cuándo y en qué momento se deben solicitar estudios diagnósticos? Entendemos que es en qué momento en estos dolores uno ya tiene que empezar a pensar en algo un poco más diferente y empezar a abordar desde la paraclínica estos escenarios. Claro, generalmente cuando nosotros tenemos algún dolor que nos haga sospechar de alguna enfermedad muy puntual o alguna cosa importante, yo creo que la herramienta básica va a ser una radiografía o también exámenes de sangre. Por ejemplo, si nosotros pensamos obviamente en una infección, inmediatamente vamos a pedir biometría, BCG y PCR. Si nosotros pensamos en una fractura por estrés, vamos inmediatamente a pedir radiografías. Si nosotros como traumatólogos, sobre todo, tengo un dolor articular de cadera que produce cojera, ese es un niño que yo siempre le voy a hacer un examen. Es decir, no le voy a dejar que se vaya a la casa solo con ibuprofeno. Tengo que descartar enfermedades muy graves como PERTES, deslizamiento epifisiario, fracturas por estrés, etcétera, etcétera. Creo que no hay una respuesta específica a esta pregunta, pero la idea es que si usted sospecha de algo, es decir, si usted tiene la sospecha diagnóstica de algo, es el momento en que uno no puede desperdiciar para hacer exámenes complementarios. Y hay una cosa muy importante que es generalmente yo por lo menos siempre, y hay alguna bibliografía que lo sustenta, es que si ustedes están pensando en un dolor de crecimiento y uno piensa y dice, este es un típico clásico dolor de crecimiento, lo único que sí tendríamos que hacer es radiografías de las extremidades donde hay dolor, biometría hemática y PCR. ¿Por qué? Porque yo necesito que esos exámenes salgan negativos para yo poderle decir a mi paciente, esto es un dolor de crecimiento. Antes de los exámenes no puedo decirle yo, esto es un dolor de crecimiento y puedo tener equivocaciones muy grandes, ¿no? Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta y es, la gran mayoría está alrededor de este tema, ¿no? El dolor de crecimiento y sí, claro, y crecer duele y los que crecemos un poquito más nos ha dolido bastante. Doctor, ¿realmente lo que duele en el dolor de crecimiento es un tema muscular o es óseo? Y si es recomendable enviar o aplicar algún gel antiinflamatorio. Sí, esto siempre ha sido un poco un tema de debate y un estudio de debate. Se piensa que lo que duele es la fisis de crecimiento en su zona hipertrófica, porque es la zona donde están creciendo y se están apuntalando las células y es por donde crece el hueso. Es una zona que tiene una sensibilidad y una vascularización suficiente como para causar dolor. Hay otras zonas en el hueso donde no llegan estas inervaciones y estos nervios que vienen a través de los canales de Havers y los condrocitos. Entonces se piensa que la zona de crecimiento es la que duele. Entonces la zona de crecimiento es una zona muy intermedia entre la parte de la zona germinal, donde estamos produciendo las células, y el músculo, que es el que está haciendo una contracción hacia el lado opuesto de donde crece el hueso en la zona germinal, en la zona hipertrófica, perdón. Entonces, se cree que es en el hueso lo que duele, pero pues obviamente creo que no vamos a poder tener esta respuesta exactamente, ¿no? Perfecto, clarísimo. Los geles. Sí se puede utilizar geles cuando sean niños más grandes, ya se puede utilizar geles de tipo antiinflamatorios con Voltaren en solución en gel y eso que sí alivian los dolores. Antes de los 8 años, por ejemplo, una cosa que está muy utilizada y que pues los estudios hay una analgesia importante es el Traumel. El Traumel es una crema a base de todas las plantas medicinales antiinflamatorias que no produce toxicidad, entonces está muy indicado en niños.
Yo lo utilizo bastante y generalmente tengo un muy buen resultado con Traumel, pero si ya tengo un niño más grande con un esguince de tobillo, que tengo un niño de 10 años, pues obviamente le mando un Voltaren gel, ¿no? Pero si tengo un niño con dolores de crecimiento tipo 6, 7 años, por ahí podríamos usar Traumel como una ayuda, como un coadyuvante, ¿no? Muy bien. Tenemos una pregunta desde Cuenca. Excelente ponencia. ¿Cuáles serían las banderas rojas más importantes en los dolores de crecimiento? Es decir, ¿cuándo se consideraría el dolor de crecimiento como una variante o una evolución patológica? Es muy importante la pregunta y creo que es un poco también confusa. Es decir, yo tengo un dolor de crecimiento y mi criterio para dolor de crecimiento es 1 versus si es que este dolor de crecimiento cambia, va a ser una bandera roja. ¿Qué son los cambios de los dolores de crecimiento que a mí me hacen preocupar? 1, que sea un dolor localizado. Es decir, si un niño dice, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, ese es un niño que está con un dolor localizado y ese es un dolor importante porque generalmente el dolor de crecimiento es regional. Es decir, es una pierna, es una rodilla, es una extremidad. Pero el niño que focaliza el sitio del dolor generalmente tiene un problema muy puntual y eso me hace tener como bandera roja. Otro signo de bandera roja es que el dolor se vuelva sobre una sola extremidad. Es decir, solo me duele la pierna derecha, es la pierna derecha, es la rodilla derecha, es la pierna derecha. Eso también me da una pauta de que algo está mal. Generalmente los dolores de crecimiento o los dolores, hay un síndrome que se llama dolor idiopático infantil de las extremidades, que generalmente son dolores bilaterales, es decir, de las dos extremidades con la misma simetría, con la misma intensidad. Pero si yo tengo un dolor que se me vuelve unilateral, esa es una bandera roja. Si tengo un dolor que es más intenso en un lado que del otro, también es una bandera roja. Si el dolor es en reposo, es una bandera roja. Es decir, generalmente los dolores que son en reposo son enfermedades sistémicas, leucemias, linfomas, tumores óseos y tal, porque esos no tienen relación con el ejercicio ni con el reposo. Entonces, si un niño está en reposo y totalmente acostado, aparece un dolor súbito, eso es preocupante. Y los dolores en las mañanas, es decir, generalmente los dolores en las mañanas tienen mucha relación con enfermedades inflamatorias y enfermedades reumáticas. Es decir, no el dolor que me despierta en la madrugada, ese es todavía un dolor de crecimiento, pero el niño que se despierta 7, 8 en la mañana con dolor, ese también es una bandera roja. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta. Dice, buenas noches, excelente pregunta. ¿Qué utilidad usted le da a la gammagrafía para descartar dolores articulares? A ver, la gammagrafía me sirve mucho para, en algunas cosas, sobre todo para diagnosticar diferentes infecciones, por ejemplo. Es muy buena para determinar infecciones y también tumores óseos y metástasis. Hay niños que tienen metástasis óseas y tienen dolores que yo con una gammagrafía puedo determinar si es que eso es una metástasis o no, y también para las infecciones. Obviamente la gammagrafía va utilizando nuevos marcadores y todas y se va desarrollando un poquito cada vez más, pero yo prácticamente no lo uso, es decir, porque tengo que darle contraste a un niño, tengo que hacerle múltiples radiografías, tengo que hacerle radiografías a diferentes horas y generalmente o sea, en mi forma de ver, la resonancia me aporta prácticamente lo mismo que la gammagrafía, ¿no? Entonces, o inclusive en muchas cosas, el gol estándar es la resonancia y no la gammagrafía. Entonces, yo casi no la uso, pero eso sí la dejo a libertad de cada persona, ¿no? Muy bien, muy importante ese criterio, especialmente en el momento del abordaje diagnóstico. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opina de la terapia física y estimulación con electrodos para el dolor de crecimiento en rodillas y talones? Está un poco incompleta, pero creo que esta es la esencia de la pregunta. Perdóname, no te escuché, Carlos. ¿Qué opina de la terapia física y estimulación con electrodos para dolor de crecimiento en rodillas y talones? Creo que es un coadyuvante importante, tanto para, por ejemplo, enfermedad de Severs o enfermedad de Osgood-Schlatter y ese tipo de cosas se utiliza bastante.
no se ha visto que haya alguna alteración del crecimiento de la fisis de crecimiento por estudiar electrodos, entonces es una terapia segura, digámoslo así. Lo que sí está contraindicado, que generalmente se usa mucho en el adulto y no debería usarse nunca en un niño porque sí está contraindicado, son las ondas de choque. Pero el resto de terapias, como las que acaban de mencionar, no tienen ninguna alteración a nivel del crecimiento óseo ni la fisis de crecimiento, entonces sí son coadyuvantes importantes para esos dolores, ¿no? Perfecto. Y la última pregunta va más o menos por este mismo sentido. Es alrededor de la enfermedad de Osgood-Schlatter que justamente se mencionó. ¿Podría considerarse como parte de estos dolores de crecimiento o lo podríamos categorizar como una entidad diferente al ser frecuente en cierto tipo de pacientes pediátricos? Esa pregunta es muy interesante porque tiene una respuesta también interesante. Es decir, el Osgood-Schlatter, dentro de un dolor de crecimiento donde yo digo que tiene que hacerse un diagnóstico diferencial y aparte yo haber dicho, no tengo nada más que un dolor de crecimiento para darle esa enfermedad al paciente, haber descartado todas las otras enfermedades posibles. Si yo tengo un Osgood-Schlatter, de por sí estoy diciendo que no es dolor de crecimiento. Porque el Osgood-Schlatter, es una apofisitis, es decir, es una tracción de un tendón en una zona donde hay crecimiento de hueso y se produce en la rodilla, en la tibia, en el pie, en el codo, en el húmero, etcétera, etcétera. Siempre que un tendón esté insertado en una zona de crecimiento, va a producir una osteocondritis o lo que conocemos como una apofisitis. Pero es interesante, ¿por qué le digo que es interesante? Porque el Osgood-Schlatter de por sí es una enfermedad del crecimiento, porque en el adulto no se da. Es decir, en el adulto es imposible que sea un Osgood-Schlatter porque para diagnosticarse de Osgood-Schlatter o para diagnosticarse de cualquier otra osteocondritis, tiene que haber fisis de crecimiento. Entonces, digamos que el Osgood-Schlatter es una osteocondritis que se da en edad de crecimiento, pero no está categorizada como de dolor de crecimiento. Sí, este es un punto súper interesante porque esto inclusive estábamos discutiendo internamente sobre si es o no y hasta qué punto considerarlo patológico y bueno, las características propias del Osgood-Schlatter, ¿no? Entonces, qué bueno, doctor. Le agradecemos un montón por su intervención el día de hoy. Es un tema bastante interesante, motivo de consulta normalmente en todos los consultorios de los colegas, ¿no? Entonces, nos da mucho gusto haber podido compartir con ustedes la noche de hoy. Aprovechando, haciendo una pequeña cuña, realmente es para nosotros como sociedad un gusto poder compartir con ustedes de nuestro día clásico, el Día del Pediatra. Hoy, siendo 20 de octubre, mandamos un saludo a todos los colegas ecuatorianos, pediatras que están conectados del día de hoy. Y nuevamente, doctor Vallejo, agradeciéndole por su interesante ponencia que nos va a aportar mucho para la práctica diaria. No, pues con mucho gusto, un saludo para todos. Feliz Día del Pediatra y siempre gustoso de participar con ustedes. Gracias, Carlos, por moderar también y todas las preguntas que han hecho. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias y gracias a todos. Una linda noche y ya estaremos próximamente en un nuevo módulo de actualización continua en pediatría. Nuevamente agradeciendo bastante al Laboratorio Zabal y a la Sociedad Ecuatoriana de Pediatría.